Ok, hoy en el seminario de hoy, el primero de este semestre, tenemos al profesor Víctor Salas. Víctor es, creo que es el profesor más antiguo, no sé si se me escapa alguien, no voy a decir el más viejo, el más antiguo en el departamento. Sí, hay otro más antiguo, pero en fin. ¿Para ti lo más antiguo? No, Dilo llegó, yo lo traje al departamento, sí, en su momento. ¿Quién es el más antiguo entonces? Sí, yo creo que en el departamento sí, debo ser el más antiguo. Ok, creo que es el profesor más antiguo del departamento y en cierta forma podemos decir que es uno de los fundadores del departamento moderno, del actual que tenemos de economía, ¿no? El cual ha mejorado de una manera bárbara. Yo diría que en la última década y media en cuanto a al rostro que tiene, la calidad de los profesores, la oferta académica que hace, etcétera, etcétera. Y Víctor ha sido indudablemente un pilar en todo esto. Víctor es muy activo por sus redes dentro de Chile, tanto en la política como en el sector privado. Y el profesor Víctor Sala tiene, digamos, el aval de que actualmente es miembro del Consejo Universitario, que es universitario o directivo, que es la máxima instancia de decisión de la universidad, por encima del rector. Como cuerpo colegiado está por encima del rector. Entonces, yo creo que Víctor es un macroeconomista con mucha experiencia, sobre todo en la macroeconomía aplicada a las políticas públicas y particularmente o especialmente en el ámbito chileno, que Víctor es una persona de una gran cultura general. Y yo creo que para ustedes es muy provechoso. Nuestros estudiantes son estudiantes de muy buen nivel, los estudiantes del magíster. Y yo creo que para ustedes es muy provechoso no solo estar en contacto con el profesor Víctor Sala, sino también nutrirse de la sapiencia que él tiene y le puede transmitir. Así que con eso les dejo pues al profesor Víctor Sala para que les hable. Yo, bueno, empieza a hablar Víctor y me retiro porque estoy en otra reunión de la cual también estoy haciendo una breve interrupción. Y bueno, un gusto verlo también. Víctor, es tuyo. Ok, aquí estamos. Bien, estoy buscando mi archivo que justamente anoche lo repasé y veo que se me ha perdido. Esto no está bien. Bueno, les iba a presentar algo, digamos, que permitiera formarse una idea de ustedes de lo que estoy haciendo, pero déjenme sacar el antiguo que tengo. ¿Ya? Bien. Ya. Ya. Bueno, digamos lo siguiente entonces, que no le voy a entregar la presentación porque ahora, a no ser que me dé un par de minutos, digamos, para poder buscarlo bien, este archivo que sé que lo tengo por aquí. Ya, no quiere aparecer este. Ok, hagámoslo de la manera más tosca, digamos, o sea, sin un PPT, digamos. De partida, lo que quiero contarles, digamos, es que yo trabajo dos áreas, digamos. No sé, ninguno de ustedes parece que ha sido alumno mío, yo no. Los nombres, Carolina Kraus, tal vez, digamos, no sé si es antigua alumna nuestra, digamos, o es una nueva alumna. Carolina. Sí, profe, yo soy antigua alumna, sí. Sí, porque me acuerdo que era con otro apellido, digamos, ¿no? No,
no, estoy confundiendo. Está bien. Y Carolina, fuiste alumna mía seguramente. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que hago habitualmente, digamos, en términos de... Yo tengo una línea clara de docencia, digamos, y ahí trabajo bastante con las actividades que son propias de la docencia, digamos. Y yo destaco básicamente la idea de que guío tesis, digamos, porque eso son las salidas de los estudiantes para obtener el título profesional y me permiten, digamos, demostrar que efectivamente ahí han logrado los dominios que esperamos que hagan, que consigan mientras hacen sus estudios en la universidad. Esa es una línea, digamos, y además de los cursos de macroeconomía en que trabajo y de política económica, digamos, que son los cursos que yo trabajo habitualmente, digamos. Ahora, eso en docencia. Ahora, en investigación, lo que estoy haciendo son dos líneas. Una en economía de la educación, básicamente a través de lo que llamo el Observatorio de las Políticas Públicas en Educación Superior, digamos. Y ese observatorio tiene alrededor de 7 años de tiempo de trabajo, digamos, y publicamos habitualmente, armo un equipo con ayudantes de investigación que son alumnos de los últimos cursos del pregrado de Ingeniería Comercial, en mención Economía, y con ellos abordamos y hacemos análisis de los distintos elementos de la realidad. A veces son temas controversiales, digamos, como, qué sé yo, qué es lo que hay que hacer con el CAE, cuáles son, ¿no es cierto?, los costos de la condonación de la deuda del CAE en su momento, estoy hablando de los últimos años, ¿no es cierto?, que se pudieran abordar. Y hoy día y últimamente hemos estado trabajando con dos temas que son de la controversia más permanente reciente. Digamos. Uno que tiene en controversia al Consejo, el CRUSH, el Consejo de Rectores de la Universidad Chilena, digamos, con el Ministerio de Educación, en clara controversia respecto de los aranceles regulados, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos fue un análisis que presentamos hace un par de meses sobre el pago fiscal por gratuidad y la relación que eso tiene y los efectos que tiene en los presupuestos, digamos, y eso ha hecho que además, ¿no es cierto?, en el trabajo de este observatorio nosotros tengamos un par de tesis que tiene que ver con el tema de los costos, digamos, y cómo se fijan los aranceles. Una de esas tesis, ya puedo decirlo como novedad, ¿no es cierto? Vanessa, digamos, tiene un 7 total, pelado, así, completo, digamos, por los colegas que les ha tocado evaluarla, digamos, ¿no es cierto?, conmigo hemos llegado a esa convicción. La otra todavía no sé, porque todavía no recibo las notas, digamos, pero espero que también tenga un buen resultado, digamos. Son dos tesis que llegué este semestre, digamos, el semestre pasado, y que terminaron con un 7 y que estaban referidos al tema de segmentación en lo que podemos llamar aquí entre nosotros, ¿no es cierto? Nunca para afuera. El mercado de la educación superior, ¿no es cierto? Claro, porque en el fondo este tema, digamos, de cuánto le vas a pagar, ¿no es cierto?, por la educación, se ha convertido en un mercado propiamente tal, y entonces el Estado tiene que pagar los costos, digamos, a lo menos los costos, y eso es parte del planteamiento que yo he tenido desde hace bastantes años respecto de la educación superior. El Estado debería financiar los costos en el caso de la gratuidad, ¿no es cierto?, lo que le cuesta a las universidades preparar durante un año a los profesionales que está formando, digamos, y eso no es lo que está pasando, digamos, y entonces, claro, ahí se está generando una situación problemática que debe ser resuelta en el diseño y en la determinación de cuál es el arancel regulado que el Estado va a pagar por la gratuidad. ¿Cierto? En eso hemos estado presentes nosotros y hemos sacado una minuta y hemos hecho un webinar con la colaboración de Valentina, digamos, en la difusión y en las comunicaciones respecto del tema. Ahora,
Eso es lo penúltimo. Lo último, eso fue hace 2 meses ya, digamos, ¿no es cierto? Y estoy trabajando con un equipo de 4. Hoy día, como tengo un equipo femenino prácticamente, ¿no? Está ¿cómo se llama? Lilian Soto, digamos, que es la coordinadora del equipo de ayudantes, están Francisca y Melania, ¿no es cierto?, trabajando. Tengo 3 ayudantes, y además tengo un ayudante extra, digamos, de investigación, que era el coordinador de los ayudantes, que era Rubén Jara, digamos, no sé si ustedes lo alcanzaron a conocer, que fue uno de los alumnos más notables que hemos tenido en estos últimos 2 o 3 años, que egresó hace 1 año y medio o 2, digamos, de la universidad, de la carrera, digamos, y está haciendo un magíster en economía, pero en la Católica. Ya está haciendo su tesis de magíster como corresponde, y él nos sigue colaborando y seguimos trabajando. Y estoy pidiéndole a Javier que se incorpore a nuestro coordinador de la carrera también, para que se incorpore a este observatorio, de tal forma de ir fortaleciendo esta actividad de investigación, pero no de la investigación que conduce solo o que podría llegar a conducir, ¿no es cierto?, a publicar paper, digamos, ¿no es cierto?, que también es un objetivo de la vida académica, sino que una publicación, estudios que dan cuenta y ayudan a resolver los problemas del país. Y los problemas del país están, ¿no es cierto?, en este caso, para mí, en el diseño de la política pública en educación superior, que es un área donde hay mucha gente que habla, que opina, con el me parece que, yo creo que. Entonces, cuando tú haces investigación te das cuenta de que eso no sirve, o sirve poco, digamos, o a lo más sirve de una orientación inicial para poder juntar la información y verificar las hipótesis que te estás formulando, digamos. Y eso es un poco lo que hemos estado haciendo, hemos estado participando activamente en esa discusión. Y a mí me parece importante, y esa es otra de las dimensiones del trabajo, ¿no es cierto?, aquí junto la investigación con ¿cómo se llama eso?, vinculación con el MEC. De hecho, el año pasado la universidad me dio un premio de excelencia en formación de la opinión pública, digamos, claro, porque estoy presente en educación superior, en los medios de comunicación, desde la tele, digamos, hasta los diarios, en fin, distintos, y la radio principalmente, ¿no es cierto? Pero además, digamos, eso me lleva a la otra área en la que estoy trabajando yo permanentemente, ¿no es cierto?, que es bueno, también antes de abandonar el área de educación superior, hace un par de años, mientras estaba haciendo la nueva ley, digamos, de la 21094 de educación superior, que salió el año 2018, yo simultáneamente estaba produciendo un libro sobre la educación superior y la reforma de la educación superior que estaba en proceso, digamos. Mientras lancé el libro ese, ¿no es cierto?, en su momento, en enero del 2019, mientras estaba terminando al lado, en el Congreso, digamos, en las salas de Congreso aquí en Santiago, y al lado estaba terminando de afinarse la ley, digamos, en una comisión, corresponde a la Comisión de Educación, digamos, de tal forma que estábamos en pleno ahí, digamos, ¿no es cierto?, cerca de lo que está ocurriendo, que es parte de mi estilo de trabajo, digamos. Yo creo que un economista que no sabe lo que pasa con la realidad, sabe solo teoría, digamos, ¿cierto? Y no sabe la realidad, no va a ser nunca capaz de explicar la realidad porque no la conoce, digamos. Entonces, mi acercamiento es en términos de investigación y de trabajo, digamos, académico, es en relación con aquello, digamos. Bueno, ese libro lo lanzó el rector, claro, como correspondía, ¿no es cierto? O sea, hizo los comentarios correspondientes, y lo hizo, y un comentario de la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en ese entonces, digamos, perdón, del Senado, digamos, ¿no es cierto?, que era Yasna Proboste, digamos, gran senadora, ¿no es cierto?, amiga mía, claro, y además también tuvo la participación en la presentación Ricardo Paredes. Coco Paredes era un gran economista, ¿no es cierto?, notable, crítico, analítico, serio, ¿no es cierto?, neoclásico, pero que igual
¿no es cierto?, es capaz de entender parte de la realidad, porque no sé si todavía sigue, él actualmente es el rector del DUOC, que es un gran negocio de la Católica, pero que también requiere una gran conducción, desde luego, ¿no es cierto? Con Ricardo nos conocemos de mucho tiempo, digamos. Ok, eso es para decirles, ¿no es cierto?, que en educación superior uno está presente y no es el Víctor Sala, digamos, ¿no es cierto?, sino que es el Departamento de Economía de la Universidad de Santiago, ¿no es cierto? Y la Universidad de Santiago, un académico de la Universidad de Santiago está presente en la discusión, ¿no? Normalmente nosotros estamos haciendo, y de hecho ahora en este momento estoy enviando, digamos, una columna que hicimos con la última actividad que no les dije cuál era, ¿no es cierto? Porque me fui para otro lado. ¿Cuál es la última actividad, Valentina? ¿No es cierto? Un nuevo webinar que hicimos, ¿no es cierto?, con la última minuta que no habíamos hecho. Fíjense, con todo lo que uno está trabajando, yo estoy trabajando muchos años, digamos, no solo, digamos, investigando, sino que antes también participando activamente en la política universitaria del país, ¿no? Pero nunca había hecho algo que caía de cajón. Entonces Lilian Soto, que no es la coordinadora de los ayudantes de investigación, sugirió en la definición, porque así hacemos, digamos, ¿no es cierto? De hecho, hoy día en la noche la tarde, digamos, tenemos que sentarnos de nuevo a definir áreas de trabajo y de investigación, y ella dijo, ¿por qué no hacemos un análisis de género de la educación superior? No lo habíamos hecho, así que produjimos una minuta en los 2, 3, 4 meses, digamos, ¿no es cierto?, en que estoy un poquito más quizá, ¿no es cierto?, investigando y analizando la realidad. ¿Qué analizamos? La matrícula. En realidad no es un enfoque de género, ¿no es cierto? El concepto de género es más complejo que eso, digamos, ¿no es cierto? Entonces hay que conocer todos los estudios, las hipótesis de lo que eso. Lo que tomamos es el análisis de sexo, ¿no es cierto? El sexo, la matrícula por sexo en la educación, que son los datos que se pueden disponer, digamos, ¿no es cierto? Y descubrimos un montón de elementos, ¿no es cierto?, que son deficientes, digamos, ¿no es cierto?, o que son deteriorantes en términos de la mujer, pero que sin embargo, en términos globales, nos están indicando una cuestión interesantísima. A partir del 2009, ¿no es cierto?, habiendo sido antes, ¿no es cierto?, como imagen, eso es importante que lo tengamos claro, por lo menos con los datos que tenemos desde 1984, digamos, en adelante hasta el 2000, las mujeres estaban presentes en un alto porcentaje en la matrícula universitaria. Pero a partir del 2009 ocurre un fenómeno, ¿no es cierto?, fuerte. Las mujeres comienzan a ser cada vez más, ¿no es cierto?, estar presentes cada vez más en la matrícula universitaria, de pregrado, no posgrado, no toda la matrícula, pregrado. Y entonces, pero eso no solo ocurre una vez, sino que ocurre de ahí en adelante. Es decir, hasta el 2019, 2020, digamos, ¿no es cierto?, las mujeres cada vez van acrecentando la diferencia en la presencia, digamos, de ella en la mujer. Sin embargo, ¿no es cierto?, descubrimos otra cuestión que es fea y que corresponde dos cuestiones feas, digamos así, ¿no es cierto?, casada por nada más, ¿no es cierto? Dos cosas que son digamos, generan una imagen, digamos, no positiva de este proceso, digamos, ¿no es cierto? Es que las mujeres entran en general, ¿no es cierto?, están más presentes en universidades de más baja calidad académica, medida por los años de acreditación. ¿No es cierto? Eso están más presentes allí que en las universidades que tienen 6, 7 años de acreditación. ¿Cierto? Ese es un hecho. Nos guste o no nos guste el resultado, ¿no es cierto? Yo encuentro que no es bueno que eso esté ocurriendo, ¿no es cierto? Ya, dado que las mujeres son un 51 y tantos %, digamos, de la población total, ¿no es cierto? Y un 52, 53 casi, ¿no es cierto?, de mayor matrícula en la universidad, deberán estar presentes en todas las instituciones y en todas las calidades de las instituciones, ¿no es cierto? Pero no es así, no es así. Y eso entonces lo podemos vincular, y así lo hicimos, ¿no es cierto?, en el análisis, con la realidad que significa el tener una situación de salida, digamos, también diferenciada, una salida. O sea, los titulados
o las tituladas, ¿no es cierto? La diferencia entre las y los titulados de la educación superior es grave. O sea, mantiene la brecha laboral que se observa en la sociedad permanentemente. Yo creo que ese es un problema del mercado laboral, pero también es un problema de condiciones culturales, ¿no es cierto?, sociales, de todo orden, digamos, que se manifiestan ahí, ¿no es cierto?, que efectivamente ellos están, ¿no es cierto?, los que toman las decisiones de contratar y de pagar salarios, digamos, ¿no es cierto?, sueldo en las empresas y en las organizaciones, ¿no? El Estado también tiene esas diferencias, ¿no? Pagan menos a las mujeres, ¿no es cierto? Y entonces uno dice, bueno, si las mujeres tienen, ¿no es cierto?, en general tomamos el globalizado, digamos, no por carrera, ese es un estudio que viene, digamos, ¿no es cierto?, seguramente lo vamos a hacer o como tesis o como parte de las minutas, digamos. De hecho, este 7, el que les estaba comentando, digamos, ¿no es cierto?, de la tesis, lo vamos a convertir, porque se habla de la segmentación, ese es otro tema, en el mercado, entre las instituciones de educación superior, ¿no es cierto?, hay una segmentación. Y entonces eso vamos a hacer una minuta con esa información y con ese trabajo que hicieron los muchachos, digamos, para sacar su tesis. Ahora, en términos precisos, digamos, ¿no es cierto?, la situación es deteriorada, digamos, ¿no es cierto?, en la educación superior, y las mujeres tienen alrededor de un 20%, 18 y algo, digamos, ¿no es cierto?, de una brecha laboral o salarial, digamos, en el trabajo. Y eso en el primer año, digamos, y que tiende a profundizarse, ¿no es cierto?, en el cuarto año de egreso, digamos. Y entonces, claro, esos son descubrimientos que ayudan a definir las políticas públicas que se puedan aplicar para lograr que las personas, digamos, ¿no es cierto?, del sexo femenino, digamos, ¿no es cierto?, entren a la universidad de una manera, no sé, hay que ver, hay que complementar. Yo sé que algunas universidades, como la Chile, están haciendo programas o buscando desarrollar programas de acceso de las mujeres a carreras masculinizadas, como se les llama, digamos, ¿no es cierto?, donde hay más hombres que mujeres, normal o de manera normalmente o normalizado, digamos. Lo que no corresponde, desde luego, ¿no es cierto? Las mujeres y hombres somos iguales, podemos ejercer y podemos ser ingenieros o pueden ser ingenieras las mujeres. De hecho, si uno le echa una mirada a los datos de nuestra carrera de ingeniería comercial, ¿no es cierto?, tenemos más mujeres que hombres hoy día, digamos, ¿no es cierto?, tanto en la universidad como en las universidades. Todas las universidades tienen más mujeres que hombres, digamos, ¿no es cierto?, y la gestión de empresas públicas y de instituciones y de organizaciones mañana, ¿no es cierto?, va a ser manejada por gerentas. Y eso, fíjense, si uno mira, ¿no es cierto?, los directorios, mira las gerencias generales, hay pocas mujeres. Hay pocas mujeres. Entonces ya no es un problema solo de cuántas más profesionales hay, sino que también es un tema cultural. Bueno, eso es parte de lo que hemos estado trabajando. Estamos haciendo terminando ahora de hacer una columna, y eso es lo que quería contarles, digamos, ¿no es cierto?, que lo vamos a publicar ¿dónde? En Equalis. Equalis, digamos, ¿no es cierto?, es un foro de la educación superior muy prestigioso que existe en el país, y ellos van a publicarnos nuestra columna respecto de este problema que acabamos de establecer, de medir, de dimensionar, nada más, ¿no es cierto? Todavía falta más investigación de causalidad, digamos, de por qué ocurren esas cosas, ¿no es cierto? Porque la brecha es lo que es, digamos, ¿no es cierto? Y eso tiene raíces culturales desde las niñas, digamos, ¿no es cierto?, que ven imágenes de profesores, ¿no es cierto?, que discriminan cuando son chiquitas, digamos, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres, para que estudien unos matemáticas y otros las artes o el lenguaje, digamos, castellano, en fin, literatura. Eso. Entonces, ahí tengo todo el área de educación superior, ¿no es cierto?, que es una de mis áreas, mía, ¿no es cierto?, en términos de trabajo permanente en que yo estoy. Y son varias de las dimensiones en que estoy permanentemente trabajando y colaborando, digamos, con otra gente, con otros centros de estudio externos, digamos, a la universidad, y presentando, digamos, mis hallazgos. La segunda línea, ¿cierto?, esa es una línea, yo diría, más comunicacional,
yo diría que esa es la más potente de las líneas, digamos, comunicacionales que tengo, digamos, ¿no es cierto? Hacia afuera, digamos, yo ahí salgo, qué sé yo, tenía esos datos, digamos, en el PPT, digamos, ya voy a buscarlo y se lo voy a mandar para que lo tengan, digamos, ¿no es cierto? Le echen una mirada. No sé, qué sé yo, sí en educación superior aparezco entre 8 o 10 veces al año, digamos, ¿no es cierto?, en los medios. En política económica aparezco 40, 50, 60, 90 veces, ¿no es cierto?, en distintos medios, en diarios, qué sé yo, en radios, digamos, y en televisión. Aparezco haciendo ¿qué? Comentando la situación económica nacional, haciendo análisis de la coyuntura de la política económica, digamos, ¿no es cierto?, que es lo que está pasando con la economía y explicando los problemas de la economía, digamos, ¿no es cierto? De hecho, este año, desde el año pasado, perdón, ¿no es cierto?, ya tenemos 14 y estamos elaborando un 15º, digamos, notas de política económica, digamos, ¿cierto? Comenzamos a desarrollar esa línea. Yo siempre lo hacía, digamos, ¿no es cierto? De hecho, publicaba columnas, digamos, elaboraba columnas con 2 o 3 páginas. Estas notas finalmente las hicimos de 4 o 5, digamos, ¿no es cierto? Y hoy día ya son como de 12, 14 páginas porque requieren mayor información, requieren mayores elementos analíticos, digamos. Incluso a veces nos metemos con elementos buscando, digamos, alguna explicación, alguna línea de causalidad, digamos, y entonces ustedes van a ver eso en las páginas de la facultad. Está en notas de política económica, justamente en la página de la facultad. Ahí publicamos nuestras notas, que son, como le digo yo, hasta aquí 14 digamos, de esos temas, digamos. Ahí, lo último que estamos haciendo, digamos, ¿no es cierto?, es un análisis de la situación de la economía y las perspectivas reales, ¿no es cierto?, y los problemas que tenemos, digamos, desde los problemas en el mercado financiero por los retiros, digamos, ¿no es cierto?, el tema de la inflación, digamos, por también esos retiros y por el aumento del gasto público, en fin, o sea, cada vez hay que revisar, y la preocupación que tenemos permanente, ¿no es cierto?, y son datos que vamos buscando, digamos, y elaborando sobre el tema del desempleo. O sea, yo tengo una gráfica, digamos, favorita donde me aparece el IMASEC, ¿no es cierto?, recuperándose fuertemente, y la tasa de desempleo sin casi modificarse. Entonces, ¿por qué? Porque entonces no se están creando todos los puestos de trabajo que podrían crearse o deberían crearse, asociados con el proceso ¿cómo se llama?, de crecimiento o de recuperación de la actividad productiva, digamos, en el país. Y entonces, claro, hoy día tenemos 15, 16, 18, 19% de crecimiento del IMASEC mensual, digamos, ¿no es cierto? Pero tenemos una tasa de desempleo hoy día 8,5, ¿no es cierto? Ayer 8,9, el mes pasado, digamos, ¿no es cierto? 9,2, en fin. Y desde noviembre del año pasado tenemos una tasa de desempleo del 10,8. O sea, hemos estado casi, ¿no es cierto?, un largo periodo con una tasa de 2 dígitos, digamos, y recién hace 2 o 3 meses estamos bajándola, pero lentamente. ¿Qué es lo que significa eso? Que no se han recuperado los puestos de trabajo, ¿no es cierto?, que se pasa. Una de las dimensiones que nosotros hacemos, digamos, ¿no es cierto?, es justamente reconocer de que no estamos hablando de poca gente, estamos hablando de mucha gente, digamos, alrededor más de 1 millón de personas, 1.200.000 y tantas mil, ¿no es cierto?, se retiraron de la búsqueda de pega, digamos, ¿no es cierto? Eso se llaman entonces inactivos potencialmente activos, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué se retiraron? Porque en la pandemia no podían salir, las mujeres principalmente, ¿no es cierto?, que tenían que cuidar, digamos, a la familia, ¿no es cierto? Y entonces, y tenemos por otro lado una cantidad de ocupados ausentes, digamos, ¿cierto? Que de alguna manera fue gente a la que se le dio una salida para, en vez de que los despidan, ¿no es cierto?, se les dio acceso al seguro de cesantía, digamos, ¿no es cierto?, que es una manera pequeña, digamos, ¿no es cierto?, de mantener una renta, porque el primer mes te pagan el 75% de tu sueldo y el segundo mes ya empiezas a recibir el 50%, digamos, ¿no es cierto?, hasta donde te alcance el seguro.
Entonces el Estado, a través de una ley especial desde el año antepasado, no, del año, sí, antepasado, digamos, del 2019, ¿no es cierto? Porque ahí ocurrió el estallido social y hubo que enfrentar ese mismo problema de despido, de cierre de negocios, digamos, principalmente el sector comercio. Y entonces lo que se vio, digamos, ¿no es cierto?, fue que esa era una solución usando los recursos de los trabajadores, ¿no? Que el seguro de cesantía, porque ahí aportan ellos. Pero también los empresarios, digamos, ¿no es cierto? Y el Estado está poniendo recursos ahí para que se le pague la previsión, digamos, ¿no es cierto? Y lo de la ISAPRE, lo de la salud, digamos, ¿cierto? Cosas que sean, en ese sentido, mantengan una vinculación con su empleador. Lo que no quiere decir que ese empleador lo esté recibiendo a todos de nuevo, obviamente, ¿no es cierto? Bueno, ese es un grupo de gente grande, digamos, ¿no es cierto? Lo mismo, entonces cuando se habla de que estamos recuperando muchos puestos de trabajo, la verdad es que no, porque la tasa, los que trabajan, digamos, ¿no es cierto?, son gente, los que quieren trabajar, los que están en la fuerza de trabajo y están revolviendo, digamos, ¿no es cierto?, a posicionarse en la fuerza de trabajo, todavía, ¿no es cierto?, están en una buena cantidad, alrededor de 800.000, que son inactivos, potencialmente activos. Es decir, gente que está dispuesta a trabajar, pero no anda buscando pega hoy día, digamos. Entonces, cuando esa gente entre al mercado laboral, porque ya las condiciones sanitarias están mejoradas o relativamente mejores, digamos, ¿no es cierto?, y más controlado el tema pandemia, entonces esa gente va a volver a hacer subir la tasa de desempleo. Entonces, cuando me dicen a mí que estamos recuperando y estamos en buenas condiciones, digamos, menos mal, ¿no es cierto?, una tasa de 8,5% de desocupación, ¿no es cierto?, eso yo lo pego con todos estos otros datos, entonces no sirve. Bueno, de esas cosas hablamos y de esas cosas publicamos nosotros, ¿no es cierto?, para los efectos de análisis. Bueno, también vemos qué está pasando con el mercado, el tipo de cambio, digamos, ¿no es cierto?, el mercado cambiario, que está sometido a un estrés permanente, digamos, que los flujos de capitales, que ya tiene la dimensión política de la política económica, ¿no es cierto? Hay gente que cree que sabe política económica porque lee los textos de política económica, digamos, ¿no es cierto? No, la política económica son experiencias distintas, junta lo económico, la resolución de lo económico, con la cuestión política, digamos, ¿no es cierto? La política, digamos, ¿no es cierto? El ejercicio del poder, digamos, ¿no es cierto? Y entonces, si yo tomo decisiones de política económica, no son técnicas, digamos, sino que son soluciones políticas y económicas. Y siempre hay alternativas. Nunca hay una sola decisión. Eso lo decían los Chicago Boys, ¿no es cierto?, en la dictadura, digamos, pero eso es una falacia, es un error, ¿no es cierto? Siempre hay alternativas de hacer combinación y eso va a depender del enfoque que tenga el que esté haciendo o esté en las condiciones de ser tomador de decisiones de política económica. Los tomadores de decisiones de política económica, quienes son políticos. Nunca son técnicos, no más, ¿no es cierto? Son políticos. Y para mí un ejemplo clarísimo de claridad en eso, ¿no es cierto?, es decirles una cosa tan simple. Ustedes saben qué militancia política tiene el presidente del Banco Central. Bueno, es miembro del Partido Socialista. Eso, ¿no es cierto? Y saben qué militancia tiene, ¿no es cierto?, una directora, Rosana Costa, digamos, ¿no es cierto?, una directora, uno de los 5 directores del Banco Central. Bueno, es de la UDI. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que no estoy denigrando la política? Al revés, estoy diciéndoles, oiga, esa gente está elegida como cuoteo político, como algunos dicen, ¡ay, qué horrible! Bueno, en este caso el cuoteo político ha significado una cuestión bastante positiva para la estabilidad de la economía chilena, ¿no es cierto? Están ahí en representación de, pero a la vez son personas que tienen calidades y capacidades, ¿no es cierto?, como la que tenía el Pepo de Gregorio, digamos, ¿no es cierto?, José de Gregorio cuando era el presidente del Banco Central, digamos, ¿no es cierto?, de tal forma entonces que uno dice, esta gente sabe de lo que se trata, pero también tiene la capacidad para entender lo que pasa a nivel político.
Bueno, a veces se equivoca, claro, ¿no es cierto? No siempre atento. Bueno, en ese sentido uno tiene, ¿no es cierto?, el deber de ir haciendo columnas de opinión, digamos. Ahí yo me aprecio de que el diario Estrategia me está publicando periódicamente, digamos, en este último tiempo, digamos. El diario Estrategia yo sé que tiene un enfoque bastante conservador, pero me reciben mis opiniones, digamos, y eso me parece bien, digamos, aunque seguramente difieren de la línea editorial de ese diario, digamos, pero es un diario de prestigio nacional en términos de la cosa económica. Bueno, también La Tercera, ¿no es cierto?, me recibe mis opiniones, eso es más amplio, digamos, ¿no es cierto? En fin, o sea, periódicamente estoy publicando columnas de opinión en política económica, ¿no es cierto? Y, qué sé yo, de repente algunos tipos se equivocan y me llaman a hablar en televisión sobre la situación de la economía y cómo abordar los problemas de la economía de aquí en adelante. De hecho, ahí tengo una cosa de crónica, pero que para ustedes debería ser un orgullo. Miren, la radio de la Universidad de Chile me llama habitualmente, me invita a los foros, a las conversaciones que tiene sobre la economía del país. Yo le pregunto y les digo, ustedes, oiga, viejo, ustedes tienen 2 centros de economía, tienen economistas de sobra, pero a nosotros nos interesa que venga usted. Eso no es Víctor Salas el que está ahí, está el académico de la Universidad de Santiago, del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago, señor. Esa es la presencia que yo aporto, digamos, a este departamento también, digamos, ¿cierto? Además de todas las cosas que estoy investigando. Y yo me quedo aquí para las preguntas que ustedes quieran hacer. Creo que fue muy largo, ¿no? ¿Está Gracias, bien? profesor. Chicos, ¿alguna Ok. pregunta que hacerle al profesor? ¿No? No, no hay nadie aquí. Esto no puede ocurrir, ¿ah? No puede ocurrir. Esto yo se lo soporto a los alumnos de pregrado, ¿no es cierto? Los de posgrado no. Esto uno tiene que estar con presencia, digamos, ¿no es Hola, cierto? profesor. Bueno, Sí, eso quiero, digamos, quiero conversar, no solo hablar yo, no. Claro, Aldrin. ya espero que se encuentre bien, profe. Profe, respecto a las brechas, respecto a las mujeres y hombres, Chile en ese caso ha sabido identificar más esa brecha que existe desde hace mucho, pero respecto al continente sí está, digamos, dando mejores pasos o estamos todavía como Mira, frente a otros países. yo diría que nosotros estamos avanzando bastante en reducir la brecha. De hecho, la OCDE nos dice que tenemos una brecha de salario medio, digamos, ¿no es cierto?, en alrededor del 15%, a 12,5%. Pero si tú le echas una mirada a la última encuesta suplementaria de ingresos que hace el INE, ¿no es cierto?, la brecha es casi del 20%. Pero ese es el ingreso promedio, el salario promedio que tiene, digamos, que calcula el INE, digamos, ¿no es cierto?, para eso. Entonces, yo diría que esa brecha no va a ser fácil ¿cómo se llama?, de reducir. En Chile, en otros países yo creo que tampoco ha sido fácil, digamos, ¿no es cierto?, ciertos países europeos, digamos, y Estados Unidos que tienen más. Fíjate qué curioso, digamos, nosotros siempre a lo mejor miramos en menos la vida social democrática, digamos, de esos países ricos, digamos, ¿no? Lo decimos ricos, digamos, no, esos países, ¿no es cierto?, tienen una situación de igualación, digamos, de hombres, mujeres, en este caso, y en general de la población, ¿no es cierto?, bastante más alta que la que tenemos nosotros, ¿cierto?, en nuestros países, América Latina en particular, digamos. Entonces, yo creo que eso va a ser difícil de lograr porque este es un tema cultural, digamos, un tema cultural que, ¿sabe?, esta desigualdad nace desde el momento, ¿no es cierto?, en que hay, digamos, una formación
orientada, digamos, desde pequeño, digamos, desde básica, de media, digamos, de educación básica media, digamos, ¿no es cierto?, hace que las mujeres hagan determinado tipo de actividades y jueguen determinado tipo de juegos y todas esas cosas. Eso es parte del proceso educativo que tienen las mujeres, ¿no es cierto? Y los hombres, claro, ¿no es cierto? Esta no es una cuestión separada, sino que integrada, digamos, ¿no es cierto? Y así se da. Entonces la universidad lo que hace, ¿no es cierto?, es mantener esa situación. De hecho, es lo que observamos, ¿no es cierto? O sea, que al primer año de egreso, digamos, ¿no es cierto?, la diferencia es casi del 20%, digamos, ¿no es cierto? Entonces, oiga, eso se mantiene, ¿te fijas? Y el mercado laboral, y hay una tesis que recién me tocó evaluar, digamos, recientemente en ingeniería comercial de un alumno nuestro, digamos, ¿no es cierto?, que dice, mire, ¿no es cierto?, y él me lo hizo notar porque fue al webinar, digamos, ¿no es cierto?, que escribió en el chat, los resultados. Mire, el 45% de la diferencia entre, y esto se refiere a otro concepto de ingresos, de diferencia, de brecha, digamos, ¿no es cierto?, es la brecha que hay entre las personas que tienen igual preparación, ¿no es cierto?, y que reciben rentas distintas, digamos, y las mujeres tienen igual preparación que los hombres, pero reciben rentas distintas. Y eso se debe, según el estudio de este chico, digamos, ¿no es cierto?, que usó una serie de instrumental econométrico bastante sofisticado respecto del análisis, digamos, de brecha salarial, y entonces dice el 45% se debe solamente al sesgo de voluntad. Es una cuestión de que los que toman la decisión prefieren tener hombres en vez de mujeres en los puestos de trabajo, digamos. Y esa es una cuestión cultural, digamos, no tiene que ver con ninguna otra variable de resultado, de resultado de capacidades que ustedes vayan a tener mañana, digamos, cuando salgan al mercado laboral, digamos, ¿no es cierto?, hombres, mujeres, digamos, sino que tiene que ver con el sesgo que el mercado laboral está instalando, digamos, y lo mantiene. Entonces, ese es un cambio que yo diría que está moviéndose, digamos, ¿cierto? Está moviéndose pero por toda esta movilización feminista, digamos, que en el país hemos vivido, y en América Latina también, digamos, ¿no es cierto? Y el mundo, en realidad, ¿no es cierto?, fue bien bonito eso, ver bien, digamos, emocionante ver estas, ¿cómo se llama?, canciones, esta coreografía de las tesis, digamos, ¿no es cierto?, se difundió por todo el mundo, digamos, y eso fíjate que tiene un sentido de cambio cultural, ¿cierto? Para mí, digamos, no tiene que ver con economía, digamos, tiene que ver con elementos culturales, y yo creo que eso va a mover bastante más, ¿no es cierto?, y hacer que las brechas sean más cercanas a capacidades. O sea, si a ti te pagan por la capacidad que tú estás aportando a la empresa, no, o a la organización, no porque eres hombre o mujer. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Carolina, Sí, Fabián. yo quería, a propósito de lo mismo que se estaba hablando del tema de las brechas, yo quería preguntarle, profesor, ¿cómo se puede incorporar a este análisis de las brechas el tema del costo, que significa llevarlo más allá, más que un tema de capacidades, o como decía usted, de la voluntad de tener que querer trabajar con hombres en vez de con mujeres? ¿Qué pasa con el costo que significa contratar a una mujer? Porque hay costos asociados, que obviamente, que a lo mejor no son un tema de voluntad, sino que es un tema, puede ser un tema de lo que me cuesta, en el fondo, tener a una mujer en términos de despido eventualmente, de embarazo, de prenatales, postnatales, etcétera. Comparado entonces, al final, no es un tema solamente de voluntad, hay un tema, o sea, si los hombres, por ejemplo, voy a dar un ejemplo súper simple, prenatal y postnatal. Y no significa que, o sea, está bien, es un derecho, pero a lo mejor si los hombres tuvieran el mismo derecho, entre comillas, bueno, podría disminuir esa brecha en términos de los costos. De lo que sí. Bueno, es lo que ha estado pasando, digamos, la senadora Gois, digamos, ¿no es cierto?, fue impulsora de un proyecto de ley que es ley ya, digamos, ¿no es cierto?, que hace que los hombres tengan las mismas posibilidades de cuidar las guaguas, digamos, ¿no es cierto?, es decir, de hacerse cargo de la paternidad. Pero también eso ha tenido poco uso, ¿te fijas?
O sea, Claro. no tiene que ver con que hayan leyes, digamos, normas, sino que te lo permitan, digamos, que tú pidas permiso en vez de tu mujer para atender, ¿no es cierto?, los problemas de salud, digamos, de la guagua, en fin, de cuando estás criando, digamos, de la crianza, ¿no? Yo diría que, por eso digo, este es un tema digamos, que estamos impregnados, ¿cierto? Son muchos siglos, digamos, de machismo, digamos, o más bien de una vida, digamos, más que hemos llevado más cómoda a los hombres, digamos, en función de las mujeres. O sea, si eso es claro, digamos, ¿cierto? Si uno le echa una mirada a la vida, digamos, ha cambiado mucho la vida de las mujeres hoy día. ¿Qué es lo que hace la mujer hoy día? Trabaja y llega a la casa, digamos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace? ¿Se sienta como el hombre a esperar que le sirvan? No, pues, ¿no es cierto? Claro, entonces te digo, es un proceso. Ahora, claro, tú tienes razón, los costos te van a determinar, digamos, ¿no es cierto?, que prefieras hombre o mujer en los puestos de trabajo. Pero obviamente también hay un elemento que es importante tener claro, digamos, las mujeres agregan bastantes elementos positivos al proceso de trabajo, digamos, de organización, en fin, tienen una serie de ventajas, digamos, ahí yo me asilo en las cosas más psicológicas. Hemos tenido que meternos a eso nosotros en esta tesis, con este trabajo, porque no teníamos nada de revisión bibliográfica, digamos, ¿no es cierto?, de los temas de género, digamos, ¿no es cierto?, y los temas psicológicos que se abordan aquí, digamos, ¿no es cierto?, que están detrás de las decisiones sociales, culturales, que uno le echa la culpa a los hombres, pero en realidad son las mamás, digamos, ¿no es cierto?, las que convierten a los cabros en machistas, digamos, ¿no es cierto? O sea, es todo un proceso. ¿Cómo están educando ustedes sus cabros, digamos, ¿no es cierto? Les digo a usted, a Valentina, a la Vanessa, digamos, ¿no es cierto? O a las mismas mujeres, pues, si le enseñan a atender a los hombres, digamos, ¿no es cierto? Eso es una cuestión que hay que evitar, digamos, o sea, pero es cultural, digamos. Yo creo que eso se va a ir reduciendo, digamos, en un proceso bastante más continuo. No sé, no creo que haya una disrupción, un golpe, digamos, ¿no es cierto?, de timón ahí, que sea fácil, digamos. Ha sido más fácil hacer la cuestión que a mí no me gusta, digamos, ¿no es cierto?, colocarle todes y toda esa cuestión, digamos, pero eso no cambia nada, ¿no es cierto? Y que hacer este cambio del que estamos hablando, digamos, de considerar hombre y mujer, digamos, en cierta igualdad de responsabilidades o de vida en la vida común, digamos. Y eso va a ser difícil, digamos. Sí. Una pregunta, esta brecha que existe, esta brecha salarial, ¿se da en todos los rangos de salariales o hay algunas diferencias más marcadas en salarios más bajos que en salarios en los más altos? salarios más altos, digamos, sí, en los salarios más altos hay la brecha están tan más marcadas, digamos, sí. Okay. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que eso un poco, yo lo veía, fíjate que no lo habíamos visto, ese mismo tema con las, ¿cómo se llama? Con la cosa de sexo, a lo menos, ¿no? Pero eso ya lo habíamos observado y está en nuestras minutas anteriores, digamos, ¿no es cierto? Donde lo que veíamos era que la universidad, ¿no es cierto?, o la educación superior, permite decir una cosa linda, bella, preciosa, digamos, desde el punto de vista de resolución del problema social, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Que la gente, ¿no es cierto?, los alumnos ha aumentado la matrícula de la universidad, ¿no es cierto? Y entonces eso significa que es el primero de la familia que va a estudiar en una universidad. Pero ¿saben lo que hacen? Estudian o técnicos o estudian carreras que tienen bajos ingresos futuros esperados, les pagan poco. Y entonces la diferencial entre no mejora la distribución, no produce una igualdad de acceso, digamos, ¿no es cierto?, de verdad, mantiene la desigualdad entre los más pobres y los más ricos, digamos, ¿no es cierto?, en la sociedad. ¿Por qué? Porque los más ricos logran entrar, ¿no es cierto?, porque tienen más alto puntaje en la prueba de selección, ¿no es cierto?, logran entrar. ¿Sabes dónde entran? Digamos, a estudiar, ¿no es cierto? Eso es parte de lo que vamos a publicar, digamos, por la segmentación. Logran entrar a estudiar a universidades de más alto rango, digamos, a más alto nivel, incluso cobran más caro, ¿no es cierto?, y más años de preparación, y a las carreras de más alto ingreso futuro esperado, digamos.
medicina, ingeniería, en fin, ¿no es cierto? De tal manera que evidentemente tenemos ahí una diferenciación que todavía no se va a resolver. Y peor aún pasa con las mujeres, claro. Eso está pasando también con las mujeres, digamos, así como pasa en global, ¿no es cierto? Y la desigualdad se mantiene, ¿no es cierto? Estamos mejorando, poniendo plata del Estado, digamos, para acceso a la educación superior, pero, ¿no es cierto?, no estamos resolviendo el problema de la desigualdad. De ¿Alguien esas más cosas... quiere preguntar algo? ¿Perdón? ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta al profesor? Parece que no. Quedaron sin palabras, profesor. Sí, yo soy muy intenso, pero en fin, así he sido siempre, así que la Carolina sabe, digamos, Es que con estos temas uno podría estar hablando aquí toda la tarde. ¿no es cierto? Sí. Es que son temas desafiantes, ¿eh? Sí. O sea, por eso me gusta meterme a mí, digamos. Alguien me dijo, oye, mira, andaba buscando gente que publicara cosas de la economía chilena, de los problemas de la economía chilena, digamos, y me encontró a mí nomás, porque mis colegas, digamos, están preocupados de otras cuestiones, pero menos mal que parece que han avanzado en este último tiempo, digamos, a preocuparse y publicar, y eso está bien, sobre los datos, con datos de la economía nacional o de la vida social nacional, digamos. En fin, creo que esa es una necesidad. El estar en la universidad es un privilegio para cualquier académico, digamos, ¿cierto? Yo siempre digo una cosa, ¿eh? Los académicos somos hombres y mujeres libres, porque estudiamos lo que nos gusta, lo que nos interesa, lo que nos parece. Incluso nos dedicamos a la macro, nos dedicamos a la educación superior porque nos gusta, porque no queremos hacerlo. No recibimos órdenes ni del gerente de arriba, ni, ¿cierto? ni de este otro, digamos. Y como yo digo, ¿no es cierto?, en la universidad nadie te dice que tienes que producir exactamente. Hay un contexto de producción, claro, hay que generar, digamos, un plan de estudio de los estudiantes, hay que publicar, en fin, hay que hacer vinculación con el medio, pero tú puedes elegir en aquellas cuestiones. Los curas obedecen a sus jefes a veces, ¿no es cierto? Los militares también, en la administración pública también pasa lo mismo, en fin, o sea, siempre hay alguien que te está diciendo que los porotos que tienes que producir son verdes, fíjate. En cambio, en la universidad, nadie te dice de qué color son los porotos que tú vas a producir. Y tú los produces a tu gusto. Por eso digo, somos libres, digamos. Ahora, eso tiene un poco de costo, porque en la medida que la universidad no te paga bien, o te paga, en este caso, yo creo que esta universidad paga bien a los académicos, por lo menos los demás titulares, digamos, que de la universidad, comparado con los de las otras universidades, digamos, ¿cierto? Pero en general, digamos, ¿cierto? No te vayas a hacer rico aquí, digamos, pero sí te vayas a ser libre. Y ese es el sentido que yo le doy a mi vida acá, digamos, y además investigo y trabajo y publico y hablo de las cuestiones que me gustan, claro. Profesor. ¿Sí? Alvin, dale. Si uno quisiera pertenecer a algún grupo de investigaciones que estén desarrollándose actualmente, ¿a dónde debo escribir o algo? Mira, yo tengo, digamos, justamente me ha planteado otro alumno, me mandó hace poco, digamos, ya hace unos meses atrás, digamos, yo casi no tengo financiamiento, fíjate que tengo esa gracia, digamos, no sé por qué, pero no sé de dónde viene eso, pero los alumnos, mi equipo hoy día está trabajando gratis, digamos, además que yo le pago, lo que le pago son unos pocos pesos, digamos, ¿no es cierto?, cuando consigo recursos, digamos. En este momento estamos impulsando proyectos que nos permitieran llamar, digamos, seguramente a concurso de nuevo. Yo hago concurso para desarrollar mis equipos. Déjenme decirle otra cosa, digamos. En política económica, digamos, y quizás por eso estoy publicando las notas antes, producía ideas, digamos, ¿no es cierto?, y las intercambiaba, pero no, y a lo más columnas, digamos, pero no estas notas de política económica. ¿Por qué? Porque está colaborando conmigo el Sebastián Cuellar, digamos, él me junta la información, él incluso mete sus ideas, digamos, los borradores, y armamos una discusión entre nosotros, y de repente llamo a 2 o 3 ex colaboradores míos, estudiantes, ex alumnos, digamos, ¿no es cierto?, que me colaboran, digamos, a la Andrea Contreras, digamos, ¿no es cierto?, al Jaime Moreira, digamos, un gallo que sacó un 7 en su tesis que le guié yo con otro colega de él. En fin, o sea, son gente que me ha colaborado en algún momento y que está dispuesta, y ahora se está integrando la Paulina Céspedes, que tiene como
10, 12 años ya de egreso, o más quizás, pues está gerenciando ahí en el Banco Estado, digamos. Sí, Entonces, porque fuimos compañeras con la Paulina. Somos sí, amigas. pues, Sí. tú eres de esa época. De la sí. misma generación, sí. Sí, te fijas, entonces, yo hago estas cosas, digamos, y los integro, y discutimos, analizamos, digamos, con ellos las cosas, y a veces me trabajan más, otras veces me trabajan menos, y a veces me meto yo, digamos, y hago las cosas, y avanzamos, porque así entiendo que tiene que ser el trabajo de un académico, digamos, ¿no es cierto? Claro, también hay que hacer un proceso constante, permanente de recolección de información, de bases de datos. Sin bases de datos eres un hombre muerto, una mujer muerta, digamos, ¿no es cierto? En economía, por lo menos, digamos, tienes que tener clarísimo la situación de lo que está pasando, digamos, en el país, si quieres, o en las áreas en las que estás metido, digamos. Eso sirve mucho a los ayudantes, porque además son feroces, digamos, arman bien las cosas. O sea, te entregan mucho más, digamos, de lo que a lo mejor uno les entrega a ellos, digamos. Eso, qué bueno. Eso, profesor, yo le quiero agradecer enormemente a nombre del programa, del director, que haya podido estar con nosotros hoy día, y claramente a los alumnos, seguramente quedaron como muy entusiasmados con todo lo que Eso. realizamos hoy día. Así que yo le agradezco enormemente que haya podido participar. Valentina, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Así que, y espero tenerlo pronto nuevamente con otra charla. Bueno, tú sabes que siempre estoy disponible, digamos, y no hay problema, digamos. A mí me interesa compartir con los estudiantes y eso me parece bien, digamos. ¿Ok? Nos Esa es vemos. la idea. Muchas Chao. gracias, profesor. Gracias a los Gracias a alumnos. ustedes. Valentina, muchas gracias. Chao, que Chao, estén chao. bien. Gracias. Chao, Chao. gracias. Chao. Chao, Chao. que estén Ok. bien. Chao, chao. Fabián, Carolina, un gusto verte. Chao, Chao. profe. Chao.